daré la palabra, si gustas quedarte, Salvador, al doctor Jorge Carrera, que nos dará una plática en relación a estos cambios tan importantes que luego le dio la declaratoria del Camino Real Tierra Adentro a Valle Allende. Y bueno, Jorge Carrera Robles es originario de la Mesa de Huracán, Chihuahua, es antropólogo social, maestro en Derecho Social y doctor en Investigación. Es presidente fundador de Umbral Asociación Civil, secretario del Consejo Directivo del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, director del Centro INA Chihuahua actualmente. Fue director del Instituto Chihuahua de la Cultura, ha participado en más de 25 publicaciones, entre las que destaca como autor los libros Umbral y Sombra para los Adolescentes de Chihuahua, 2017, Cultura, Carne Asada y Balazos, 2011, Derechos Indígenas en Chihuahua, 2006, Ciudad de Delicias, 70 años después, Crónica Urbana, Solución a Ceros, así como los álbumes Benito Juárez en Chihuahua y La Revolución de Chihuahua 2010. Actualmente conduce un programa radiofónico, La Diáspora de la Memoria, y es articulista de la revista Heritage. Pues te doy la palabra, Jorge. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Pues saludo con aprecio a todos los participantes de este esfuerzo, a los organizadores, desde luego. Gracias, Federico, por esta introducción, y desde luego un saludo a Salvador. Hace muchos años que no lo veía, por lo menos ahora este mecanismo del Internet nos permite reencontrarnos a mucho más de los que nos imaginamos. Yo voy a hablarles, como están viendo en la diapositiva primero, sobre este tema del Camino Real de Tierra Adentro, pero me pareció importante hacerme la pregunta y compartírselas, y en 10 diapositivas tratar de acotar los términos de esta intervención, en el ánimo de que estamos trabajando para la educación y el turismo. Entonces, la pregunta y mi intervención tiene que ver con qué es y para qué nos sirve eso que llaman Camino Real de Tierra Adentro. Las primeras diapositivas tratarían de abonarle a la comprensión de lo que es el Camino Real como hecho histórico, y luego ya pasaríamos a lo que es la connotación de esta inscripción en la UNESCO, las consecuencias que ello trae, y finalmente preguntarnos en términos educativos y turísticos ¿para qué diablos nos sirve este asunto del Camino Real, específicamente en Valle de Allende? El Camino Real de Tierra Adentro, pues lo primero es que debemos de reconocerlo, más allá de nuestras formas de ver la historia, de intentar explicarnos la evolución de una sociedad tan compleja como la nuestra, un mundo colapsado hace 500 años con la derrota de Tenochtitlán y luego la reconstrucción o la construcción de una nueva forma del virreinato, y luego lo que ha venido posteriormente. Pero dentro de ese virreinato, como se decía hace unos momentos, pues surge una ruta fundamentalmente de carácter económico, que inicialmente se le conoció como la Ruta de la Plata, una ruta que partía de lo que fue Tenochtitlán, pasaba por algunas comunidades como Tepozotlán en el Estado de México, por el Estado de Hidalgo, por Guanajuato, Querétaro, hasta Zacatecas. Pero bueno, ya en la llegada, antes de llegar a Zacatecas, toda esta parte del centro, de lo que hoy es la República Mexicana, jugó un papel muy importante para el transporte de la riqueza de plata
que se iba encontrando en la medida en que la colonización, la conquista, el dominio territorial avanzaba hacia el norte de lo que conoceríamos o conocemos como la Nueva España. Ese camino fue entonces fundamental. Después avanzó hasta Zacatecas, siguió a lo que hoy conocemos como Durango, luego pasó por lo que sería o lo que es Chihuahua, junto con Durango, la Nueva Vizcaya, y llegó finalmente hasta San Juan de los Caballeros, más allá de Santa Fe, en una extensión de más de 2.600 kilómetros, donde no fue de un día para otro, obviamente, su construcción, en la medida en que fue evolucionando, en la medida en que fue avanzando la conquista, se fue dando este camino. Cabe la pena decir, pues, que obviamente los grupos originarios o los primeros grupos de pobladores fueron o ya tenían identificadas y usaban muchos de estos espacios que posteriormente el conquistador definió como el camino real de tierra adentro. Lo importante aquí es que no solo con el tiempo funcionó como un camino de la plata, que en realidad nunca dejó de cumplir este propósito, porque bueno, pues como se decía también ahorita, los grandes hallazgos de plata, de yacimientos en el norte de la Nueva España, en el septentrión, igualmente marcaron buena parte de la capacidad económica que finalmente se envió como riqueza a España, o lo que era en aquel entonces los reinos de Castilla y todos los demás, y que pudieron soportar pues una serie de acciones que desarrollaba a nivel internacional o mundial. Esta ruta, con el tiempo o de manera paralela, va constituyéndose como una ruta comercial. Es decir, así como circuló la plata, pues empezaron a circular muchos productos, algunos allende el océano, algunos incluso venidos desde Oriente, y que empezaron a encontrar mercado en la parte central y norte de la Nueva España. Esta ruta comercial se constituyó como el eje troncal para ida y vuelta de muchos productos, no solo de consumo humano, sino herramientas, aperos, obviamente por ahí circularon nuevos árboles frutales, circularon semillas, animales de tiro, circularon aves que no estaban presentes en los pueblos originarios. Llegaron muchos productos, pero no solo, insisto, de consumo humano, sino también para los procesos productivos. Siguiente, por favor. Sí, el camino real, entonces, tenemos que verlo y bueno, aquí el punto es camino real de tierra adentro. Yo creo que hay acuerdo entre los estudiosos de la determinación real, un poco en la explicación que se daba, por autorización del rey de España, y desde luego de tierra adentro, porque era un camino que, a diferencia del de Veracruz, que llevaba intercambio con Europa, esta ruta tenía que ver con caminos o una ruta que no llevaba a las costas, sino fundamentalmente en el eje norte-sur o sur-norte de los territorios
del centro al norte de la Nueva España. Esta ruta no solo evoluciona en términos económicos y comerciales, sino finalmente se constituye en una ruta cultural. Hoy así lo debemos de estudiar y de comprender. No solo tenía que ver ya con los productos de consumo humano y los procesos productivos, nuevas tecnologías, nuevos aperos, nuevas formas de generar el establecimiento en los territorios conquistados, sino fundamentalmente también se convirtió en el tránsito de una serie de elementos inmateriales que llevaron a la creación de un mestizaje, de la difusión de una nueva forma de pensamiento, formas religiosas, el idioma, en fin, una serie de manifestaciones muy importantes. Pero esa conquista y ese asentamiento en los reales de minas, en las haciendas, en los presidios y en los pueblos de misión, finalmente dejaron un sinnúmero de bienes inmuebles, es decir, construcciones, edificaciones, que algunas de ellas es posible todavía verlas y apreciarlas en la grandeza con la que fueron construidas. Y bueno, quizás de lo más evidente son los templos, las catedrales, que ahí siguen, algunas casonas que se mantienen, y desde luego espacios públicos, hasta elementos de puentes. El puente Calicanto en Parral es un ejemplo importantísimo de esta herencia patrimonial inmueble, pero también una riqueza de bienes muebles que se identifican o los podemos identificar, obviamente en objetos, pinturas, elementos asociados, como les hablará Carla posteriormente, bienes por destino que los identificamos como retablos, como elementos que están en los templos o incluso en las haciendas, asociados y que solo encuentran una explicación o una explicación más rica sobre su significado y su trascendencia en la medida en que lo asociamos pues a estos bienes edificados. Este camino real entonces no solo nos hereda un patrimonio cultural edificado, un patrimonio material mueble, sino también, como lo decíamos, y bueno, aquí pasaríamos a la siguiente diapositiva, con elementos inmateriales, con bienes patrimoniales, inmateriales, que los debemos de identificar desde recetas que a la fecha, bueno, pues ya las podemos deducir que vinieron desde la fusión de la presencia de los árabes en España, en Europa, y luego traída para acá, con una serie de usos y de condimentos que circularon por buena parte del mundo. Ahí está entonces la gastronomía, pero está igual la religión, la interpretación o la difusión de este cristianismo en formas de expresión de nacimiento, pastorelas, matachines, formas de interpretación popular ante la dificultad de generar una comprensión mayor de la población nativa o mestiza que se iba generando en torno a los asentamientos novohispánicos, y que era muy difícil que a partir de la liturgia en latín hubiera una comprensión y una apropiación por la palabra misma que daba, ofrecía el sacerdote o el ente promotor de estas ideas. Pero igual tenemos las fiestas religiosas, los encuentros que se generaron
la interpretación de la música, las partituras que circularon por todo el Camino Real. Está la música sacra, la música cristiana, la música ligada pues a estas festividades. Tenemos pues un sinfín de conocimientos ligados a una serie de tradiciones populares que al final del camino lo que debemos de entender es que una forma fue como llegaron, otra como se apropiaron y otra el resultante de un proceso de mestizaje. El mestizaje no solo es de orden racial o de elementos biológicos, tiene que ver fundamentalmente con una construcción cultural de ese mestizaje. Entonces, ahí están presentes, ahí siguen prendidos a lo largo del Camino Real. Hace poco tuvimos un encuentro y los Cristos negros están a lo largo del camino hasta Nuevo México, la presencia de los matachines igual, las danzas tradicionales, estamos trabajando actualmente un libro de gastronomía y bueno, pues las bebidas de mezquite, las bebidas de ciertos frutales, no se diga el maíz, el uso y procesamiento del trigo, el asado de puerco está prácticamente en todos los territorios de la ruta del Camino Real. Hay muchísimas cosas compartidas y que ahí están y que es un reto bien importante compartirlas pues en esa lógica de entenderlo como un patrimonio cultural heredado, que lo más interesante entonces, y es un primer elemento que yo invito a los que nos acompañan en esta sesión, es a verlo como un todo, lo material y lo inmaterial, que si bien por cuestión metodológica lo dividimos para explicarlo y comprenderlo, veámoslo como un elemento holístico, integrador, porque finalmente somos alma y somos cuerpo, y así es la cultura, y es como más conviene el análisis cultural. Bueno, la siguiente diapositiva, si le avanzamos, tiene que ver entonces ya en el estado de Chihuahua, ¿qué con ese Camino Real? Pues de los 2.600 kilómetros, para fortuna nuestra en términos patrimoniales, 600 kilómetros, es decir, un poco más de la quinta parte, como el 26, 27, como el 21, 22%, está en territorio chihuahuense. 16 municipios nuestros del estado de Chihuahua tienen relación directa con el Camino Real de Tierra Adentro. Aquí, en estos municipios, conjuntos arquitectónicos e inmuebles. Aquí también tenemos una evidencia muy fuerte de cultura inmaterial, expresiones riquísimas de estas tradiciones gastronómicas, religiosas, dancísticas, tradicionales. Y desde luego, pues lo importante es que más allá de inscripciones o no en la UNESCO, más allá o no de declaraciones o declaratorias del gobierno de México, más allá de iniciativas del gobierno del estado por el reconocimiento o no de esta ruta o de iniciativas de los municipios como se han dado para constituirlo en patrimonio local, este hecho histórico ahí está, este patrimonio ahí está, y esta herencia ahí la tenemos. Y
es bien importante que desde la educación y el turismo hagamos un ejercicio puntual de para qué nos sirve. Pero bueno, antes de pasar a esta reflexión, yo invito a ver otras diapositivas que tienen que ver entonces con el asunto de la UNESCO. ¿Por qué es importante entrarle a este asunto de la UNESCO? Pues yo creo que todos entendemos la relevancia que tiene la Organización de las Naciones Unidas como un esfuerzo para mantener la paz, la concordia, el acuerdo entre las naciones, pero también como una visión después de los desastres que hubo en la destrucción del patrimonio por la Segunda Guerra Mundial, de comprometer a los países en el respeto, la conservación y, ¿por qué no?, el rescate y recuperación de ese patrimonio que la humanidad ha ido construyendo en muchísimos siglos. Para ello, la UNESCO, como la expresión de la educación y la cultura para los países asociados, como este esfuerzo orientado a estos fines, construye, la UNESCO echa a andar, diseña y pone en operación en 1972 justamente la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Esta convención no es sino la suma de voluntades expresadas en un grupo de trabajo cuyas determinaciones y acuerdos tienen que ver con la investigación, la documentación, los criterios de conservación, protección, salvaguardia, divulgación y todo lo que se le parezca a estas definiciones del patrimonio de las naciones. Sin embargo, tuvieron que pasar 31 años para que la UNESCO tuviera una sacudida muy importante y entendiera que no era suficiente con atender cuestiones del patrimonio edificado y los bienes muebles, es decir, el patrimonio material, que es lo que fundamentalmente se centró la Convención de 1972. Y durante 30 años no tuvo el contrapeso, por así decirlo, de lo que fue posteriormente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Qué significó esto? Que algunas determinaciones e inscripciones como patrimonio mundial tienen una carga básicamente de cultura material. Si revisamos, como vamos a hacer algunas anotaciones a continuación del Camino Real de Tierra Adentro, van a entender que fundamentalmente se habla de elementos inmuebles del itinerario cultural. Sin embargo, bueno, este esfuerzo, esta labor de la UNESCO, a nosotros nos parece muy importante y se deja sentir en lo que conocemos como lista nominativa y ya propiamente la inscripción final en la lista del patrimonio mundial. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los términos que maneja la UNESCO? Es la determinación de que los países
debían de contar con una lista indicativa nacional de patrimonio inscrito pues en la UNESCO. Esto significaba que esa lista indicativa debía de tener un soporte de valor potencialmente único, universal, distintivo, que tuviera un mínimo de investigación, que hubiera acciones de protección y obviamente de conservación. De repente, los países se abocaron a enriquecer esta lista indicativa y la UNESCO empezó a decir, momento, tuvo que poner un alto porque estaba totalmente rebasada, hasta el punto en que dijo una inscripción por año. Regularmente hablamos de declaratoria. La UNESCO no hace declaratorias. Quien hace declaratorias es el gobierno de la República frente al patrimonio nacional. El gobierno de México, el Estado mexicano, que no se entienda gobierno, el Estado mexicano es el que se muestra como responsable ante la UNESCO de las inscripciones que se van dando. De tal manera que en la actualidad, si no mal recuerdo, son 31 o 32 la lista indicativa nacional en la UNESCO. Y la Convención del Patrimonio se reúne para votar sobre propuestas de que algunos de esos bienes de la lista nominal adquieran el rango de lista de patrimonio mundial. Ustedes están viendo en la diapositiva a Paquimé. Se preguntarán, y que bueno, ¿qué tiene que ver Paquimé con el Camino Real de Tierra Adentro? Absolutamente nada, ¿verdad? Lo que tiene que ver, y por eso lo pusimos, porque es un sitio patrimonio mundial, está inscrito en la lista de patrimonio mundial. Entonces, fíjense bien, no hay declaratorias, sino listas nominativas e inscripciones. Y no hay patrimonio de la humanidad, sino es patrimonio mundial. Ese es el concepto adecuado. Ay, disculpen la verborrea, pero es importante porque luego andamos difundiendo en nuestras visitas que Paquimé es patrimonio de la humanidad y fue declarado. Entonces no falta quien nos corrija y nos diga, oiga, eso no es cierto, la UNESCO no declara, la UNESCO no declara patrimonio mundial, digo, de la humanidad. Lo que se hace son inscripciones, hay una lista Paquimé y Valle de Allende como elemento del sitio Camino Real de Tierra Adentro forman parte de la lista de patrimonio mundial. Andará hasta donde yo me acuerdo en unos, no, miento, no tengo el dato, ¿verdad? Pero no son tantos los sitios que están dentro de esta lista mundial. De México hay 11 zonas arqueológicas. Increíble. Por ejemplo, Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, el centro, no tiene ni declaratoria, ni es parte de patrimonio mundial como tal. Aunque sí es un elemento del sitio del Camino Real de Tierra Adentro. Así es. Entonces dirán, bueno, ¿por qué se logra en la lista de patrimonio mundial? Porque hay quien se dedica a armar el expediente
y a ir a la convención y previamente cabildear para promover esa inscripción y esa votación a favor de la lista del patrimonio mundial. Quien logra estar en la lista de patrimonio mundial ya es letra en cemento, pues fíjense de que no, porque estar en esa lista es un privilegio, desde luego, es un valor universal, es un reconocimiento de todos los involucrados, los países, el concierto de las naciones. Pero quien no desarrolla su plan de manejo, quien descuida la conservación de los elementos, puede caer, perder, estar en la lista nominativa, en la lista del patrimonio mundial e irse a otra lista que es el patrimonio en riesgo, nada honrosa. Y ahí obligan al Estado correspondiente a que tiene que desarrollar actividades de conservación del bien ahí presente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya para cerrar la idea de esto del camino real y la UNESCO y lo que es la inscripción como patrimonio mundial, hay otro error que regularmente cometemos. Hablamos de los sitios del camino real. El camino real es el sitio. Ese fue el que se logró el reconocimiento como patrimonio mundial. El sitio se llama Camino Real de Tierra Adentro. La categoría es de itinerario cultural. Es decir, el valor universal, el valor puntual, histórico, cultural, de que funcionó como un elemento que solo se comprende por la suma de sus componentes o de sus elementos. En ese sentido, entonces, el sitio del Camino Real se compone en lo que es la inscripción de 60 elementos. La primera pregunta es, oigan, ¿y entonces nada más hay 60 elementos valiosos del Camino Real? No, hay cientos de bienes materiales e inmateriales. Pero quien promovió la inscripción decidió solo trabajar 60 elementos de este itinerario cultural. Y esos 60 elementos contienen desde centros urbanos que regularmente conocemos como centros históricos, de ciudades como Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, conjuntos arquitectónicos ligados a haciendas, ligados a conventos, ligados a templos, hasta otros ligados a una población más menor, como es el caso del concepto de pueblo, que es el que se le asigna a Valle de Allende. Entonces, el sitio Camino Real de Tierra Adentro, en términos de... Se está cortando la transmisión, Jorge. Sí. A ver. Adelante. El concepto de pueblo, te quedaste ahí. Sí. Entonces, para tratar de integrar la reflexión completa, el sitio Camino Real de Tierra Adentro se integra en términos de inscripción como patrimonio mundial de 60 elementos. Y uno de esos 60 elementos justamente es Valle de Allende, el centro de población Valle de Allende. Siguiente, por favor. Y bueno, pues basta ver esta diapositiva pues, para entender que son alrededor de un centenar de inmuebles
muchísimos bienes muebles que contienen los templos, las casas. Hay una buena cantidad de elementos ahí presentes, y desde luego, pues no se diga de tradiciones gastronómicas, tradiciones cívicas, tradiciones religiosas, saberes, pues hasta todo lo que tiene que ver con cultivos y formas tradicionales, sino qué decir de la propia distribución del agua por las acequias y otras tantas formas, pues, de organización que ahí se presentaron. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí estaríamos finalizando esta intervención con un par de reflexiones. La primera de ellas es, en términos educativos, ¿para qué nos sirve a un sistema educativo, desde preescolar, primaria, secundaria, la educación media superior, las universidades, los tecnológicos? No es un asunto de quienes nos gusta la cultura o la historia. Es un asunto que tiene que ver con, sin duda, nuestras raíces, con la fortaleza con la que una sociedad construye su identidad o sus identidades regionales. Sin duda, el camino, conocer la historia, la herencia, el patrimonio relacionado con el camino real, nos permite comprendernos como un proceso de mestizaje riquísimo, donde hay presencia de pueblos originarios, donde hay sin duda una presencia de la cultura europea, española, árabe, y donde hemos sido capaces de construir procesos civilizatorios para impulsar formas de sustentabilidad, de empresa, de satisfactores de alimentarios, formas de asociación, de organización comunitaria. Estudiar el camino real de tierra adentro también nos lleva a no caer en un exceso de regionalismo, algunos denominado chauvinismo o suprarregionalismo. El camino real de tierra adentro nos pone de cara a la construcción nacional, a la construcción de una república, de un país, de una nación. Nos pone de cara al mestizaje, a una territorialidad geopolítica que fue modificándose, de territorios para la caza y recolección, de territorios de asentamientos indígenas, hasta posterior las formas del virreinato, luego las provincias internas, luego las entidades federativas, el centralismo, hasta todos los procesos posteriores. El camino real nos permite entonces entender esta evolución histórica y cultural de Chihuahua, del Valle de Allende, en el contexto de México. El camino real de tierra adentro nos permite entendernos como una sociedad en constante cambio, lo que en términos de conceptos de enseñanza de la historia le llamamos continuidad y ruptura, o le llaman los docentes, los promotores o los capacitadores educativos. Aquí lo podemos entender, sí cambia, obviamente evoluciona a Valle de Allende, como evolucionan todas las sociedades, pero no rompe con su historia, raíces, sino va sumando tecnologías, formas políticas nuevas, va abriéndose al conocimiento de otro orden, pero manteniendo una raíz
suficientemente fuerte como la de Los Nogales para construir proyectos regionales. La siguiente, ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve en términos turísticos? Obviamente que esto ustedes lo van a estar, obviamente, comentando, discutiendo en otras presentaciones, pero al menos yo me hago 3 reflexiones. Sí, el turismo ligado al camino real, pero pensado en lo valioso y lo importante que es ese patrimonio heredado. Quizás lo más sencillo de explicarlo es, como se los he dicho a algunos colegas de Parral, con más de 500 bienes y muebles, perdón, un montón de bienes muebles valiosísimos, más todos los elementos inmateriales, y finalmente se inventan un foco tonal que no tiene que ver absolutamente nada con el patrimonio, que es lo más valioso de la ciudad. Es decir, dicho de otra manera, no se trata de construir falsos históricos, de que el producto turístico manipule un patrimonio, lo deforme, lo vuelva monstruo, lo vuelva mentiroso, lo vuelva irrelevante. Al contrario, la capacidad que tiene ese patrimonio está de una manera valiosísima ahí. Bastaría revisar la experiencia de las jornadas villistas, pero donde si perdemos la esencia, se pierde el sentido y deja de ser un producto educativo para la comunidad y se transforma en una cosa y en un producto consumible que en cualquier otro lado lo podemos encontrar. Lo otro es que sin duda Valle de Allende tiene una potencialidad para el turismo cultural muy generosa, muy importante. De hecho, pues yo creo que ya hay experiencias muy estimulantes en materia de gastronomía, de restaurante, de estancias, de esparcimiento, pero bueno, sin duda no es suficiente para aprovechar al máximo ese potencial que tiene. Y bueno, pues los retos, sin duda, de ese turismo cultural está en acciones como esta que tenemos el día de hoy. Si no conocemos la historia, el patrimonio, pues difícilmente vamos a poder emprender acciones valiosas. No solo debemos de ver el patrimonio como un elemento de referencia, sino como promotores del turismo tenemos que ser los principales promotores de que realmente un plan de manejo funcione para el elemento del camino real número 60 de sur a norte, y que ese plan de manejo lleve al cuidado, la conservación, protección de los elementos muebles, inmuebles e inmateriales. Y por supuesto, pues la iniciativa de pequeñas empresas o medianas tienen ahí una gran oportunidad pues para desarrollarse. Hasta aquí lo dejo, Fede, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, para servirles. A ti, Jorge, muchas gracias por tu participación, por aclarar muchos conceptos que son muy importantes detallar en este territorio, que finalmente, como decía Salvador, es un territorio con un patrimonio cultural extraordinario, el patrimonio territorial que ha comentado, que es uno solo, ¿verdad? Que hoy bien hay que identificarlo como tal.